Pues nosotros somos Comuna Universitaria, una organización política que desde hace 18 años está trabajando aquí en la universidad para construir una educación crítica, una educación transformadora. Estamos aquí para invitarlos a que cada uno de ustedes desde sus individualidades se sume a la construcción de esta nueva ley de educación superior. Ustedes vieron que el semestre pasado, pues con mucho esfuerzo, con mucha berraquera, tumbamos la reforma a la ley 30. Nos queda ahora lo más pesado, que es construir esta nueva ley, para que pues desde todas las expresiones, desde las organizaciones estudiantiles, los colectivos artísticos, desde la misma academia, pues cada uno ponga de todo lo que trae por dentro para que construyamos esa educación que nos estamos soñando. A piso, esclarecedor, motivante el video, sobre todo con lo que es la construcción colectiva de un proyecto educativo. En Chile es bastante difícil ese proceso, si bien se está dando en las universidades, en los colegios, entre secundario y universitario, la construcción de proyectos alternativos a la Ley General de Educación no se está dando de esa forma, como por lo menos lo muestra el video que hicieron los compas acá de Motín. Entonces vamos a hablar un poco de eso, Juan, o sea David, y vamos a hacer un contacto vía Skype con Juan, que es delegado oficial de la Universidad del Valle de Colombia, de la que también fuiste estudiante tú, estudiante de filosofía. Además ha participado en el Congreso de los Pueblos y es dirigente y participa de lo que es la Mesa Amplia Nacional de Educación, así que él nos va a poder contar un poco después en qué está el movimiento estudiantil allá en Colombia y un poco más los entretelones de ese proyecto educativo y lo que más me llamó la atención es esa mesa en la que están participando también los docentes, los profesores. Entonces, no sé, cuéntame un poco en qué está ese proyecto, cómo lo ves tú. Sí, bueno, en términos generales, digamos que el año pasado fue histórico para las luchas populares en el país, porque digamos que la lucha estudiantil tomó unas características que no tomaba hace mucho tiempo. Digamos, el movimiento más fuerte, emblemático estudiantil en Colombia fue el del 71. Después del 71, que digamos un movimiento que fue reprimido fuertemente, porque ese es otro factor importante a tener en cuenta. En Colombia el terrorismo de Estado es muy fuerte, ¿sí? Cualquier tipo de digamos de organización, cualquier tipo de proceso de lucha, cualquier tipo de posición diferente y contraria al gobierno es tildada de subversiva, es tildada de terrorista, y esto ha sido una constante histórica. En ese sentido, ese factor, sumado a la fragmentación del movimiento estudiantil después del 71, ¿sí? Había hecho que las luchas estudiantiles fueran muy separadas, muy aisladas, muchas organizaciones digamos, tratando de construir procesos o construyendo procesos, pero seguían siendo procesos aislados. El año pasado lo histórico y digamos una de los por qué de la gran victoria que se dio frente al neoliberalismo es que las diferentes organizaciones en Colombia llegan a construir un proceso de unidad, ¿sí? La Mesa Amplia Nacional Estudiantil es eso, es un espacio donde confluyen todas las organizaciones nacionales, pero también, digamos, no se trata solamente de articular las diferentes organizaciones, sino también cualquier estudiante. Entonces la mesa amplia se piensa en ese sentido como una mesa precisamente amplia que pueda convocar, donde puedan llegar y articular las organizaciones, pero también los diferentes los estudiantes de diversos colectivos, artistas, académicos, y también los estudiantes que no están organizados, ¿sí? Que haya mesas en las facultades, en las diferentes carreras, para que se puedan discutir precisamente esos temas. Bueno, a partir de eso mismo que tú introduces, vamos a hacer el contacto ahora. Está Juan. Juan, ¿me escuchas? Sí, Hola, Juan. Buenas tardes a todos los televidentes de Motín en el Aula. Un saludo desde aquí, desde Colombia, desde el suroccidente colombiano. Seguimos amotinados también en las aulas y en las universidades. Hay un saludo y un abrazo para el parcero David, que hace rato no lo veo. Que ojalá esté todo bien por allá y que ya hablaremos luego. Un saludo, compa. Si le puedes subir un poco de volumen para
Ahí sí. Juan, yo te quisiera preguntar en torno a esto mismo que Dale. vimos en el video. Sí. ¿En qué está el proyecto educativo que están participando y creando ustedes? ¿Cómo ven la reacción que va a tener el Estado en torno a eso? Y en eso mismo, ¿cómo se está estructurando, articulando el movimiento estudiantil en Colombia? Sí, mira, un poco primero antes recoger un poco algunas cosas que David ya ponía como en la discusión a propósito de lo que ha sido la MANE y el proceso que ha desarrollado la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en estas jornadas de movilización que ya llevan casi 8 meses aquí en Colombia. Hay que decir primero que la MANE es un gran esfuerzo de todas las fuerzas vivas del movimiento estudiantil colombiano. Bien lo decía David, más o menos desde el año 71 no nos juntábamos tantos estudiantes por una causa común. En el caso del movimiento estudiantil del 71 fue un programa mínimo también que agitaron por la libertad de cátedra, por la autonomía de las universidades, la salida de la iglesia también de los consejos superiores de las universidades. Esas luchas nosotros las recogemos un poco nosotros los estudiantes de 2011 como un movimiento estudiantil que también pasará a la historia, reconociendo nuestras luchas y nuestras reivindicaciones en esa lucha del 71, pero también en las luchas que durante 40 años se dieron aquí en Colombia. Hay que decir que nosotros consignamos todas nuestras luchas y nuestras esperanzas en una apuesta programática que hemos denominado como el programa mínimo. No sé si ustedes conocen lo que es el programa mínimo y cuáles son sus reivindicaciones. A grandes rasgos, el programa mínimo es una hoja de ruta para la construcción programática de la universidad y del sistema educativo que queremos. Cabe decir que no es solo la universidad, una claridad que tiene hoy la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es que sin transformar estructuralmente el sistema educativo desde la base, desde la primaria y la secundaria y el preescolar, no tendremos la educación superior que queremos, que responda a una relación entre la universidad y sociedad que sea realmente objetiva y que tenga como pilar pues de los modelos y de las experiencias pedagógicas el reconocimiento de las voces acalladas. Bueno, un poco decir hoy en qué va la MANE. La MANE viene de un proceso constante y fuerte de movilización de cerca de 5 o 6 meses, durante los cuales nos paramos muy fuerte en la movilización y en la discusión, rechazando contundentemente la reforma a la Ley 30. A grandes rasgos, la reforma a la Ley 30 lo que plantea es un cambio radical al sistema educativo colombiano como lo conocemos, si bien ya veníamos de un sistema educativo bastante golpeado, no solo por las afugias económicas a las que nos hemos visto como sujetos, sino también al debilitamiento de las luchas de los diferentes gremios que hacemos parte de la universidad colombiana. Hay que decir que 2011 reúne nuevamente a todas estas voluntades de seguir luchando. 2011 reúne nuevamente al espíritu de la unidad, a estudiantes camilistas, a estudiantes bolivarianos, a estudiantes anarquistas, a estudiantes que hacen parte de los partidos políticos de la oposición, a diferentes expresiones organizativas, artísticas y culturales por la pelea de una nueva educación. En un primer momento, la MANE planteó su rechazo con unos puntos y unas banderas a mover en la movilización, que básicamente era el rechazo al paquete legislativo del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, que era básicamente el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de primer empleo, la ley de tierras, entre otras tantas, pero principalmente el rechazo a la reforma a la Ley 30. Básicamente esas eran como las banderas políticas de nuestra movilización. Otro punto era la exigencia de garantías políticas y para la movilización y la organización de los diferentes gremios de la universidad. Venimos de un gobierno de 8 años de Álvaro Uribe, que ustedes ya lo tuvieron hace poco allá en este teatro donde hubo pues una gran rimbombancia con el tema de la visita del hombre. Un gobierno que durante 8 años dogmatizó y persiguió a los diferentes líderes estudiantiles, eso por hablar de la universidad. Eso también se presenta en todos los movimientos y expresiones de lucha que hay aquí
en Colombia. Este gobierno no es ajeno, este gobierno sigue atentando contra el movimiento estudiantil, persiguiéndolo, dogmatizándolo y señalándolo. En ese sentido, nosotros exigimos garantías para la movilización y la organización. Y finalmente, y de hecho es un debate que hoy en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se está viviendo muy fuerte, pero pues en el mayor espíritu de unidad y de fraternidad vamos siguiendo adelante, es el tema de la caracterización del conflicto social y armado que vive Colombia. La MANE hoy tiene claro y concreto que si nosotros no caracterizamos el conflicto social, económico, político y armado que vive Colombia, no lograremos avanzar hacia ese nuevo modelo educativo que nosotros nos estamos soñando construir. Hay que entender que el conflicto, si bien tiene un elemento estructural que es un elemento fundamental, perdón, que es lo armado, no tiene un correlato solamente en lo que es el conflicto entre el Estado y la insurgencia armada. El conflicto tiene y es transversal también a los procesos pedagógicos que se llevan en la universidad. Caso pues de algunos ejemplos que daba David, el modelo educativo que tenemos es un modelo educativo totalmente excluyente, donde las minorías siguen siendo cada vez más minoritarias, donde los estudiantes que se movilizan y protestan por las causas del pueblo colombiano y por las causas de una universidad acorde a las necesidades de las clases populares, pues seguimos siendo criminalizados y desaparecidos. Decir un poco para finalizar y seguir como a que conversemos. Y la MANE, hace una semana venimos del primer encuentro social y popular por la construcción de el documento de exposición de motivos. Un documento donde nosotros planteamos ya con líneas y ejes rectores fundamentales hacia dónde queremos y hacia dónde pretendemos guiar la educación y el modelo educativo que hemos venido pues como construyendo en la discusión, ya con un soporte jurídico y con un soporte ya de un carácter más cualificado políticamente hablando, teniendo como base y como hoja de ruta el programa mínimo de los estudiantes de 2011 y avanzando en otras discusiones que no tienen mucho piso político en este momento, que han ido aflorando con el pasar de los días y de las movilizaciones, pero que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hoy se está tomando la tarea de caracterizar. Yo hago una pregunta yo primero y después tú, David. Me llamó la atención lo que hace un momento comentaba sobre el tema de cómo se están ligando a lo que es la problemática en torno a lo que es la educación secundaria escolar. Que finalmente en el caso de Chile, te comento, la sustentación de la segregación estudiantil, educacional, se da en el ámbito secundario. Se da en ese ámbito cuando te aplican pruebas de selección universitarias, pruebas de ranking entre los colegios, que finalmente son los que te van condicionando a la universidad que tú vas a acceder. Cosa que se da en Chile, que la élite entra a las universidades públicas y los sectores populares están entrando a las universidades privadas. Entonces, me gustaría que profundizara un poco, o si es que lo han profundizado en la MANE, en cómo ustedes se están ligando como mesa amplia a lo que son las problemáticas en torno a la educación escolar, porque todos nosotros fuimos primeros escolares, estudiamos en los colegios, y finalmente eso igual condicionó nuestra entrada a la universidad. Entonces, un poco eso. Sí, claro, vos tenés mucha razón cuando pones el ejemplo, por ejemplo, de Chile, y hay que decir lo siguiente: muchos de los estudiantes universitarios que hoy hacemos parte de la lucha de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil somos hijos de la lucha del movimiento estudiantil secundario aquí en Colombia de 2008 contra una nefasta propuesta de ley que había, que era sobre un recorte a transferencias territoriales, que en otro espacio podremos ahondar sobre este tema. Hay que decir lo siguiente: en eso, Chile es padre de nuestro ejemplo, lo que vamos siguiendo. Recordemos que en ese mismo año estudiantes chilenos de secundaria, la muy afamada rebelión de los pingüinos, iba también protestando contra, creo que se llamaba la LOCE, que venía desde el gobierno Pinochet. Sí, así es. Aquí,
Aquí la MANE ha venido viendo la necesidad también de articular su lucha a las luchas del movimiento estudiantil secundario, no en una relación utilitaria como de valerse de Santimbanqui, por decirlo de alguna forma, para ganar adeptos ante la sociedad, sino porque vemos que las luchas de los estudiantes secundarios en Colombia se funden también en lo que son las luchas a gran escala del programa mínimo de los estudiantes. Evidentemente estamos de acuerdo y me parece acertado cuando vos decís que pruebas que condicionan a los estudiantes secundarios a acudir a raseros de la calidad académica, como lo ves aquí en Colombia, por ejemplo, el ICFES, que es una prueba de estado que se le hace a los estudiantes de secundaria como prerequisito para acceder a la universidad. Lo único que pone son unos mínimos fundamentales de calidad que son funcionales a lo que hoy entes que son supraacadémicos con relación a la universidad ponen como elementos allá a medir pues cuál es el estudiante que se necesita. Recordemos hoy que aquí en Colombia tenemos un ente que es Colciencias y otro que es el ICFES, que vienen destinando las líneas políticas de la investigación y de la acreditación de los diferentes programas en Colombia. Esto un poco aunado, no sé si me entendás, a lo que es la destinación de los diferentes currículos que se hacen en las facultades y en los programas académicos de las distintas universidades. Yo te pongo un caso. Yo soy estudiante de filosofía de la Universidad del Valle, de la misma universidad de donde es David, del mismo departamento donde se graduó David. El departamento hoy abre anualmente cupo para que ingresen 50 estudiantes. El departamento en 30 años de existencia ha tenido, y esto te lo digo con conocimiento de causa porque me he dado a la tarea de leer los documentos, ha tenido solamente 58 graduados en 30 años. A eso súmale deserción, a eso súmale bajos niveles de ingreso al departamento, a eso sumarle la baja calidad educativa que hay, por ejemplo, en filosofía en la básica secundaria y resto de otros problemas que son más o menos evidentes. Pero estamos de acuerdo, hoy las luchas de los estudiantes colombianos no pueden ser aisladas. Los estudiantes universitarios debemos propender por juntarnos con otras luchas que hay en el mismo gremio, estudiantes de secundaria, de organizaciones nacionales como lo es el Proceso Nacional Pizarrón Rebelde aquí en Colombia, vienen juntándose con nosotros, con diferentes procesos y han caído a diferentes encuentros de la MANE a poner sus puntos de vista políticos alrededor de lo que es la construcción de propuesta de modelo educativo en Colombia. Y pues qué decir del Congreso de los Pueblos también. Sí, bueno, un saludo para el parcero en Colombia. Hablando ahora un poco de la cuestión del tema de la educación en el país, y pues relacionando un poco el fenómeno migratorio de colombianos hacia Argentina y ubicando como uno de los factores importantes, los factores causas de esta migración, la imposibilidad de acceder a educación en el país. Digamos, también hablábamos un poco y lo mencionaba también Juan ahora, lo importante y lo histórico de este movimiento que se ha dado el año pasado y que hoy, digamos, sigue en este proceso de lucha, de organización en la parte programática. Hay que señalar una cosa que me parece muy importante para que Juan también nos cuente un poco, precisamente en el marco de lo que se dio este fin de semana pasado, digamos de la necesidad que tiene la lucha estudiantil, el movimiento estudiantil, de articular esta lucha con luchas de otros sectores. Es decir, ya está muy claro y ya cada vez creo que los movimientos estudiantiles de todo el continente vienen teniendo cada vez más claro esto, es que la lucha por la educación no es una lucha aislada, no es una lucha solamente de estudiantes, ¿sí? Eso se ve muy bien el año pasado en Colombia, las movilizaciones empezaron a convocar no solamente a estudiantes que no se habían movilizado antes, que eran, digamos, ajenos a organizaciones o a colectivos,
esta gente empezó a participar, esos compañeros empezaron a participar, pero más allá de ellos también empezaron a participar los padres y madres de familia, sus abuelos, sus tíos, ¿sí? Empezaron a participar también sindicatos, empezaron a participar y a aportar movimientos sociales que no son estudiantes, digamos que están por fuera del movimiento estudiantil, por fuera entre comillas, digamos el movimiento indígena tiene mucho que decir, el movimiento afrodescendiente, el movimiento campesino. Entonces en ese sentido, digamos, me parece que hay una madurez política en ese sentido, ¿sí? De poder entender que estas luchas no son aisladas y el ejemplo que da el movimiento estudiantil en Colombia el año pasado se marca en eso, es la necesidad de tener una madurez política para poder sentarnos y poder empezar a trabajar, a discutir los temas en común y a trabajar en pos de un objetivo, entendiendo que hay diversidad, entendiendo que hay posiciones diversas y diferentes, que a veces son, digamos, hay tensiones, etcétera, pero la MANE ha mostrado, digamos, y ha sido un ejemplo en ese sentido para los movimientos sociales del país por la capacidad de unidad, una unidad que, digamos, que constantemente es mencionada por mucha gente, pero que a la hora de materializarla, digámoslo así, de ejercerla, es muy complicado. La MANE pudo ejercer esta unidad, pudo, a pesar de las diferencias, los disensos, las tensiones, pudo construir este proceso unitario y en eso radica digamos, la victoria que se da el año pasado. Entonces, como tocar un poco este tema de la relación con otros sectores, con otros movimientos, un poco para que nos cuente Juan de pronto, que creo que el encuentro de este fin de semana tiene que ver con eso, ¿sí? Es convocar a otros sectores y decirles, vea, esta discusión también es con ustedes, también ustedes tienen que aportar, porque la educación es, digamos, tiene que ser un tema de todo el pueblo colombiano, no solamente de los estudiantes. ¿Escuchaste ¿No la hay sonido? pregunta, Juan? No, se perdió el audio. Audio. David Sí. te estaba preguntando más o menos cómo ha sido el tema de articularse con otros sectores sociales de allá de Colombia en torno a lo que es la problemática de la educación y convocarlo a que este problema es de todos y no solamente de los estudiantes colombianos, sino de todo el pueblo colombiano. Sí, mira, ahí habría que decir que efectivamente, como David apunta, la MANE y el movimiento estudiantil colombiano ha llegado a un momento de madurez política altísima. Hemos entendido que esta lucha por la reivindicación de la educación como un derecho fundamental para el pueblo colombiano es una lucha de todo el pueblo colombiano, efectivamente. En la movilización tuvimos inicialmente muchas confusiones de método y de forma para llegarle a otros sectores y fundamentalmente a la sociedad. Pero en la medida que fuimos allanando el camino, fuimos encontrando como esas formas y esos métodos para llegar a conformar una corriente ideológica favorable para lo que fue nuestra pelea. No solo fueron padres de familia los que nos encontramos en la lucha y en la defensa de la educación, fueron sindicatos, fueron profesores, organizaciones barriales, diferentes colectivos artísticos, culturales, pensionados y pensionadas, estudiantes, y esto es muy interesante también para que lo examinemos, estudiantes de universidades privadas, que se movilizaron en todo el país. Aquí en el suroccidente, en Cali, hay aproximadamente 5 universidades privadas totalmente de la élite que se movilizaron activa y críticamente por la defensa de la educación pública. No, y bueno, no solo de la defensa de la educación pública, porque en el marco de la reforma a la Ley 30 también hay algunos temas que tienen como un correlato ahí en lo que es la universidad privada. Hay que decir también que la MANE, como un actor político y crítico del movimiento social, efectivamente le ha hecho extensiva la invitación a todos los procesos y escenarios de confluencia nacional que tiene el pueblo colombiano. Hoy a grandes rasgos son 3. Es el Congreso de los Pueblos, espacio del que yo hago parte vía la organización nacional en la que confluyo, la Marcha Patriótica y el Polo democrático alternativo. Con ellos
hemos logrado trazar unos compromisos, con ello hemos logrado trazar unas confianzas que se han ido como convirtiendo también en plataforma de lucha de lo que ha sido toda esta pelea, y vamos avanzando como en la construcción de nuevas confianzas y de nuevas discusiones. Hoy un poco estamos en un momento de ir reacomodando nuestras pretensiones y nuestras motivaciones políticas de acuerdo a este nuevo momento que estamos viviendo. Y pues ahí vamos como encontrando otras discusiones que se van dando en el camino en un tono un poco álgido. Por ejemplo, es el caso de la caracterización del conflicto como un conflicto social, político y armado. Pero vamos viendo también cuáles son los imperativos para caracterizar y para promover hoy en la mesa nacional estudiantil. Es de nuestra aspiración, y aclarar con esto, es de nuestra aspiración que el movimiento social y popular en Colombia logre avanzar hasta donde sea necesario por la defensa de la educación pública, y que nos dé al movimiento estudiantil las luces necesarias para nosotros lograr avanzar también hacia lo que es la organización única de los estudiantes colombianos. Hay que decir que la MANE no es la organización única y final de los estudiantes colombianos. Un poco Chile ha dado bastantes ejemplos de lo que es eso, pero recordemos que el pueblo chileno, en medio de su dignidad y su rebeldía, viene de unas experiencias de lucha mucho más álgidas que las que ha tenido Colombia, pues todo esto vida de la dictadura y la persecución de líderes y lideresas sociales, al contrario de Colombia, donde apenas en este gobierno que lleva cerca de 2 años, ya si no estoy mal, se viene a reconocer que hay un conflicto interno armado. Entonces es bien diferente como la correlación de fuerzas y la discusión que hay. Terminar por decir que no solo la pelea por la educación es un tema del pueblo colombiano o del pueblo chileno. El tema de la defensa y la pelea de la educación y el modelo educativo que todos y todas queremos es una pelea mundial. Hoy vemos cómo los estudiantes somos una fuerza transformadora a pesar de las críticas, a pesar de errores, que hay errores de forma, pero en la estrategia y en lo estratégico estamos claros, vamos por la construcción de un modelo educativo acorde a las necesidades de las clases populares, socialista, incluyente, democrático, y que sea para las mayorías. Hoy nosotros desde la MANE saludamos la lucha que se viene dando en Argentina, esa digna muestra de dignidad y rebeldía que vienen dando los compañeros de la Asamblea de Estudiantes Colombianos en Argentina, de la Asamblea de Exiliados, de los estudiantes chilenos, de los diferentes procesos de movilización que hay en el mundo. Por ejemplo, el de Canadá, que hoy se está moviendo muy fuerte, el de Islandia, que ha sido invisibilizado por los medios porque es un país donde no hay ningún interés geopolítico del imperio, y así todos los procesos de movilización y de lucha que se vienen presentando por la defensa de la educación y por la construcción de un modelo educativo más incluyente y a favor de las necesidades de las clases oprimidas. Muchas gracias, Juan, y que siga la lucha. Así que Listo, hermano, desde estén acá bien. un saludo para todos y para todas, y seguimos amotinados desde el suroccidente colombiano. Esa es Eso. la actitud. Saludos, Esa parce. es la actitud. Dignidad Bueno, y rebeldía, parceros, se cuidan, que estén bien. hasta Todo luego. bien. Que esté bien. Bueno, Chao. ahí un poco Juan nos contaba lo que está sucediendo en Colombia, en qué está la MANE, en qué está el movimiento estudiantil, y también con esas últimas palabras que decía que esta rebeldía o este motín que podríamos decir se está dando a nivel mundial en torno a lo que es la educación. Está Luis con nosotros, que es de la Universidad de Quebec en Montreal, es canadiense. A Luis lo conocimos hace un tiempo en la UBA. Voy a contar un poco así bien brevemente cómo lo conocimos. En esa conversación que teníamos, yo fui bastante crítico porque Luis venía del norte, de Norteamérica, creyendo que en Norteamérica no había problemas con el tema de la educación. Y yo me acuerdo que tú, Luis, me dijiste que tú también eras hijo de obreros, que el tema de clases se da también en Norteamérica, se da en Sudamérica, Centroamérica y a nivel mundial. Entonces, para nosotros igual es bastante gratificante que esté acá y que nos cuente un poco lo que se está dando con el movimiento estudiantil allá en Canadá. Y
lo que es esta ley 78, que está tratando de no permitir las protestas sociales, y lo que es la ley Hinspeter allá en Chile, que también está buscando criminalizar y impedir las protestas a nivel popular y a nivel callejero. Entonces, cuéntanos un poco, primero el tema de por qué están protestando los estudiantes en Canadá, y después vamos un poco a lo que es la ley 78. Bueno, gracias. Sí, para mí es importante de involucrarme acá porque yo veo a mi compañero desde el Facebook que está viviendo un momento histórico. Como dijiste vos, la lucha es a nivel internacional, como lo vemos en España, en Portugal, pero en Sudamérica, Brasil, Chile, México, Colombia, todo lado. Y de estar acá y de ver que se da una pelea, pero no solamente una pelea por la alza del costo educativo, sino que se volvió más ancho, más a través de todos los sectores públicos de la sociedad. Entonces, la alza en cuestión es sobre 5 años, es una alza de 127%, o sea, para dar más claridad a la alza, pasaría de $8.000 por 3 años a $14.000 en 5 años. Eso es los aranceles para estudiar en la universidad. Entonces, es una alza que totalmente burguesa y elitista, porque a la mayoría de la clase media no va a poder acceder a la educación. La universidad allá en Canadá, por ejemplo, la de Quebec, no son públicas, en el sentido de gratuitas. Todas son públicas, pero no son gratuitas. Es decir, que hubo una pelea de la generación de mis papás, por ejemplo, para la educación gratuita, pero ahora se está degradando y privatizando poco a poco. Lo hizo en los 10 últimos años de manera muy, escondida, costos que suben por allá, pero al final, este año 2012, el mes de septiembre, se va a subir así. Hablamos de $1.625 por año durante 5 años, o sea, cumulativo, que sube a $14.000. Imagínate, $14.000, trabajas todo el verano, apenas llegas a pagar esta plata, sino además que viene el alojamiento, la comida, no aguantas, la verdad no se puede. Muy alto el costo de la vida. Sí, pero como le dije, no es solamente cuestión de plata, ¿no? Ahora hace más de 120 días que estamos de huelga y la sociedad está despiertada y se dice, ¿qué tipo de modelo queremos? Queremos una sociedad elitista que toca a todos los sectores públicos, se va hasta la salud. El presupuesto del año pasado anunció que quería dar de cada cabeza, cada persona, cada individuo tendría que pagar $200 solamente para tener la atención médica. Así que estamos volviendo a un estado de derecha y los grupos sindicales como los centros comunitarios, las organizaciones feministas, todos salen en la calle para reivindicar justicia social y accesibilidad para todos y todas, ¿no? ¿Cuántos días de huelga llevan en Canadá? 120, si no me equivoco. ¿Y eso a nivel nacional, huelga nacional? Porque la educación es nivel provincial, así que esto es solamente la provincia de Quebec que está en huelga. Pero vemos apoyo en el oeste del país, Vancouver, Chicago, los Estados Unidos, Nueva York, que llevan el cuadrito rojo. Lástimamente no lo tengo, pero es el movimiento, el símbolo del movimiento, y que hay manifestaciones a través de América del Norte en apoyo con nosotros, porque es una lucha que, como lo dijo el compañero colombiano, que es mundial, y que la pelea se debe dar como acá en Sudamérica, como en el norte, como en todos lados, ¿no? Y en ese aspecto también están pasando por un proceso de criminalización de la protesta social. Eso. Como pasó en Inglaterra, como pasó en España, como pasó en Estados Unidos, como pasa acá en Argentina y como pasa en Chile con lo que son las leyes antiterroristas del Estado. En Chile ahora se conoce como ley Hinspeter. Cuéntanos un poco en qué consiste la ley 78 y cómo se ha ido conformando esta ley al calor de las protestas en Canadá, en Montreal, en este aspecto.
Sí, mira, la ley 78 fue aplicada después de 100 días de protesta. El gobierno, la ministra de la Educación nunca quiso negociar y dar una oferta que podría ser honesta y como seria para los estudiantes y los líderes estudiantes allá. Y después de 100 días pasaron y había quilombo en la calle, cada día se volvía muy violento, la verdad, los enfrentamientos, y ahora creo que estamos a más de 50 noches. Cada noche se encuentra la gente y salen marchando en la calle y con caceroles, como lo hacen acá. Bueno, como lo hicieron acá, porque ahora otro tema, ¿no? Y así que no había salida hasta este conflicto que ahora es social, que global, ¿no? Y ahora el gobierno puso hace un mes de eso una ley que se llama la Ley 78. La idea de eso es de prohibir las agrupaciones, las manifestaciones en la calle y con la fuerza de la policía. La idea de la ley es de prohibir una agrupación de más de 50 personas. O sea, como que un grupo digamos que estamos 50 en la calle, nos pueden arrestar y nos pueden poner una multa bien alta. Hablamos sería $4,000 a $250,000 por un individuo o por una agrupación, una asociación estudiantil. O sea, si te arrestan en la calle, olvídalo, no puedes pagar esta suma. La idea es de generar una forma de control social en la sociedad, porque la gente le tiene miedo y además la represión es brutal. Totalmente, hubo un compañero mío que perdió un ojo, un otro que está en el coma desde más de un mes. A nosotros nos tocó ver un poco lo que es la represión de Canadá cuando, por el tema del Mundial de Sub-20, la selección de Chile tuvo un problema con la policía y subieron al bus a la policía y a golpe corriente los bajó a todos, quedando la mayoría lesionados con el tema de la corriente y con el gas que les tiraron, que no sé si es el gas mostaza o pimienta, pero ahí nos tocó ver un poco, y que muchos políticos en Chile dijeron esa forma hay que empezar a utilizarla en Chile, así que... También hay tener en cuenta que ese tipo de leyes, digamos que son leyes que vemos en este momento, se vienen planteando y se vienen, digamos, formalizando por todo el continente. ¿Sí? Son leyes que no es coincidencia que se estén planteando leyes antiterroristas por todo lado, ¿sí? No es una coincidencia. En un momento donde, digamos, el proyecto neoliberal ha llevado a todo el pueblo, digamos, mundial en ese sentido, a vivir en condiciones infrahumanas en muchos casos, donde todo el mundo que conocía, digamos, lo poco seguro que se tenía ya no es tan seguro, ya todo es digamos, susceptible de ser comprado y vendido, hay una situación de miseria por todo lado, de desempleo. En ese sentido, las leyes antiterroristas vienen a ser como esa necesidad que tiene el sistema de, lo que planteaba Luis, ese control social, ¿sí? Porque saben que la gente se está organizando y saben que la gente no va a soportar y aguantar más esto, ¿sí? En ese sentido entra a engranarse este tipo de leyes en un momento, digamos, de crisis del capitalismo, donde la gente se está empezando también a pensar y a asumir este tipo de luchas. Yo tengo un paralelo, si tengo un poco de tiempo, sí. ¿sí? Para hacer un paralelo con Canadá y los países de Sudamérica y con la idea de cuando la élite burguesa está perdiendo el poder, acá vemos que se empieza a poner leyes, leyes antiterroristas, como dijiste vos, y si doy el ejemplo de la tradición de lucha de los pueblos suramericanos, ¿no? Se ve que cuando la burguesía está viendo que está perdiendo el poder, en ese sentido empieza a reprimir, porque sabe que está, ¿viste? Como que está perdiendo el control, ¿no?
Pero cuando va bien, cuando es estable, es una democracia, ¿no? Como que sí, estuvimos elegidos de manera democrática, que tenemos todo el derecho para hacer cualquier cosa, pero vemos que cuando pierde el poder, ahora se empiezan a bueno, también tiene que ver con un poco con cuando la sociedad está pidiendo mayor participación, cuando la sociedad quiere ejercer la democracia directa, cuando no quiere ciertamente intermediarios, porque ve que esos intermediarios a lo largo de la historia han aplacado, han invisibilizado, silenciado sus formas de protesta social. Entonces, en ese aspecto, la ley 78, la ley Hinspeter o la ley antiterrorista también van en contra de lo que son los derechos civiles, los derechos humanos, que también significaron grandes luchas para poder llevarlo a cabo y que estén ahora tan institucionalizados y que están a nivel de papel pero no se llevan a la práctica siendo por los estados. Vamos ahora a ir a un video sobre lo que está pasando en Chile. Ahora en este otro bloque va a subir nuestro panelista permanente, estable, que es Pato, que nos va a contar un poco qué está sucediendo con el movimiento estudiantil en Chile, en qué está y cómo va también la propuesta en ese aspecto de las propuestas alternativas que están saliendo de otras organizaciones estudiantiles. Corre video. Mi rap es el amor a tomar, sello manjar, es lamerte el corazón y ni siquiera estar allá. Es melancolía, mi habilidad de esquina. Nosotros ya hemos pagado 10 millones de pesos en interés. Yo tengo 2 hijos en la universidad. Tenemos pagado 10 millones de pesos en interés y debemos 20 millones de pesos. Entonces, no hay forma, no hay cómo en realidad poder explicar esto. Es un pacto que muestra respeto por la calle y el asfalto, desprecio por el barrio alto. ¿Y acaso tengo que explicarlo? El rap es de mi pueblo y si no, entonces paz. El rap no son un grupo de putas bailando. Nosotros representamos la educación burguesa que tenemos en este país, cómo lucran con nosotros y la iglesia apoyando, ¿cierto?, todo este sucio complot. Sorprendido de cuánto nos parecemos sin siquiera conocernos. Atado desde pendejos al mismo cuaderno. Escribo hip hop, respiro hip hop, amo lo que hacemos. El rap no es solo un juego, es agresivo, grotesco y a ratos hasta pendenciero. El rap lleva milenios en mi esperma y voy en cero. Lo digo en serio. El rap es todo lo que yo quiero. No es solo música, es disciplina de esquina. El gobierno dice que no hay dinero para responder a las demandas de los estudiantes, sin embargo se gastan más de 6.000 millones de dólares todos los años en todo lo que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esta es una cantidad impresionante de dinero. Por ejemplo, Carabineros compró 10 carros lanzaagua para este año con un valor de más de 3.000 millones de pesos. Todo ese dinero que se gasta, que se bota a la basura en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden, deberían ir a financiar la educación de todos los estudiantes de Chile. La evolución ya se muerta y flúa en todos lados, hermano. Los 90 están de vuelta. El rap, plasticina verbal, artesano que resiste la cultura popular. Es más que fumar, es más que tomar. Aunque yo tome y fume sin parar, es más. Me molesta que no se tomen en cuenta esas aristas cuando se piensa en una educación más inclusiva, ¿cachai? Sobre todo si todavía el Estado no se desliga de la iglesia en un 100%, ¿cachai? Todavía dejamos que la educación esté en manos de la iglesia. La iglesia católica es el que ha sido el principal el que persigue más a los homosexuales, a las lesbianas y a los transexuales. Y es lo que aún todavía en el Congreso y en muchas instancias organizativas nos dejan que nosotros nos podamos organizar libremente y podamos luchar por nuestros derechos o poder instaurar nuestras demandas dentro de la sociedad. Lo único que les puedo decir es que sigan luchando, que nunca decaigan. Si no luchan los jóvenes, somos pocos los viejos que andamos en esto, así que de ellos la pelea. Protegen el interés personal de los que acá nunca han estado.
bajamos a piso, mostramos un poco lo que era el video de lo que fue la protesta el 14 de junio, me parece, o el 16 de junio, 16 de mayo. 16 de mayo, en Chile, que ya lo habíamos mostrado en un programa anterior y ahora lo quisimos mostrar nuevamente porque resume más o menos el estado de ánimo de lo que está pasando en Chile. Y eso es lo que yo te quería preguntar, Pato, el estado de ánimo que siento yo también con lo que he conversado con compas de Chile, más allá de que salgan los dirigentes estudiantiles hablando por cámara diciendo que el movimiento estudiantil está en un proceso de rearme, que el movimiento estudiantil está en un entretiempo. Yo lo que veo más es una profundización del modelo por parte del Estado, aprovechando en cierta manera este entretiempo que le dio el movimiento estudiantil. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, a partir de la propuesta que dio el ministro Bayer o lo que dio el presidente el 21 de mayo, ¿en qué está el movimiento estudiantil en torno a esa propuesta? ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Y qué queda para el movimiento estudiantil? ¿Cómo reaccionar ante esa profundización del modelo? Chan. Bueno, primero que nada yo creo de que yo comparto con mucho el análisis que tú haces cuando empezaste a hablar, y que tiene que ver un poco, que yo creo que hay que retroceder un poquito hacia el año pasado. El año pasado, como todos ustedes saben, se dan estas movilizaciones y todo el asunto, y en algún momento nosotros fuimos y vimos que el pueblo, particularmente los estudiantes organizados, avanzaban y tomaban la iniciativa principalmente en las calles. Cuando digo tomar la iniciativa, me refiero a la iniciativa política. O sea, en cierta forma, la gracia que tiene la movilización del año pasado es instalar de que existe un actor político, un posible actor político, que son los estudiantes, pero no solamente los estudiantes, por extensión, también a otros sectores del pueblo, que desde la salida de la dictadura no han sido los protagonistas del quehacer político. Por ejemplo, en las movilizaciones del 2006 con los estudiantes secundarios, obviamente, pese a que se tomaron sus colegios, salieron a las calles, fueron capaces de generar una organización estudiantil secundaria a nivel nacional, como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACE, ¿qué es lo que hacía el gobierno? Aparte de criminalizarlo, lo que hemos conversado antes, también se podría decirlo, ninguneaba como sujeto social, como sujeto que es capaz de tomar una posición referente a la realidad y plantear algo transformador de esta realidad. Entonces, generalmente lo que pasaba con los chicos es que se decía, no, son niños, déjenlos, los papás los tienen que controlar en su casa, que no salgan a la calle. Entonces, generalmente a este grupo de estudiantes lo que se le hace es también tratarlos como niños. Ellos no son sujetos políticos, no son sujetos sociales, no son capaces de decidir por sí mismos lo que quieren construir con sus propias vidas. Y esa es una cosa que pasa habitualmente también con los movimientos, digamos, de gente más grande, de gente adulta. O sea, particularmente con el movimiento de trabajadores, con el movimiento de pobladores. ¿Por qué? Porque se están bien definidas las reglas de cuál es la participación política. La participación política de los pobres, de los marginados, es el voto. El voto cada 4 años. El voto es como el año bisiesto. O sea, una vez leía como un cuentito por ahí de cómo se genera el año bisiesto, y era la idea de que esto de que la Tierra se demora 365 días y 6 horas en dar la vuelta al mundo. Entonces, para poder no desperdiciar esas 6 horas de trabajo, ¿ya? La idea es que se genera el 29 de febrero. Entonces un poco de eso, o sea, digamos que los pobres, los marginados, la clase trabajadora, tiene de estos 365 días que se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol, tiene 6 horas, ¿ya? Todos los años para gobernar. Entonces se hacen un día en que supuestamente el pueblo gobierna, y que ese, obviamente, si fuera el 29 de febrero sería muy evidente. Entonces, no sé, puede ser un 14 de diciembre, qué sé yo, cualquier día, cada 4 años. Y ahí se acumulan las 6 horas de que el pueblo tiene derecho a gobernarse o a decidir su vida. Bueno, entonces, producto de las elecciones, y como la participación de los que no son políticos los votos, las decisiones políticas las toman los políticos. Entonces, un poco lo que pasó el año pasado fue precisamente esto. O sea, mucho Camila Vallejo, mucho Confech, muchos estudiantes secundarios en la calle, pero a la hora de tomar las decisiones, de ver cómo se finalizaban las movilizaciones, quienes entraron a jugar fueron los políticos. Y los políticos están desde la extrema derecha
hasta, digamos, el reformismo de izquierda, por llamarlo de alguna forma. Y producto de eso, un poco el resultado de este anuncio de Bayer. O sea, en este anuncio de Bayer dice, bueno, ustedes son economistas, ustedes son políticos, ustedes son ingenieros, ustedes saben de educación, son profesores. No, ustedes son estudiantes. Entonces, por ende, nosotros somos los especialistas, por eso nosotros damos nuestra... Además que él es un especialista en torno a la educación, de que sacan al ministro Bulnes. El ministro Bulnes se va porque quiere como congelar su figura para que no sea atacada y dice que hay que colocar un especialista en educación. El problema es que colocaron un especialista en educación de mercado en ese aspecto. Si me da un segundo, quisiera leer lo que son las profundizaciones o lo que apunta el modelo propuesto en este momento por el gobierno de Piñera. En ese aspecto, el gobierno de Piñera frenó la movilización sacando a los bancos del negocio, que fue una de sus grandes propuestas. En ese aspecto impactó mucho el movimiento estudiantil porque viniendo de un gobierno de derecha nunca se esperó que iba a sacar a la banca privada del financiamiento de la educación. Y también bajó el interés, los créditos, que ahora lo va a dar directamente el Estado. Pero no se cuestionan lo que son los aranceles universitarios y se sigue dejando en competencia a las universidades privadas con las públicas. En este aspecto, los aranceles son fijados por juntas de accionistas. La apertura de carreras siguen siendo a la moda del mercado. El estudiante es visto como un cliente por estas instituciones. La escasa investigación que se está realizando en las universidades es puesta al servicio de la empresa, o sea, la universidad como una consultora. Los parámetros economicistas son los que miden la educación. Con el Fondo Único de Financiamiento, lo que se busca es eliminar la diferencia entre universidades privadas y públicas. Y recordemos que el Consejo de Rectores se movilizó, fue uno de los que más apoyó en un principio el movimiento estudiantil del 2011, porque se iba a igualar el monto que se le iba a entregar a las universidades privadas con las estatales. En este aspecto, el Estado y lo que son la derecha, buscó igual la derecha o la centro derecha, buscó igual una forma de igualar las universidades públicas privadas, porque es lo principal que están buscando consolidar. Se consolida el sistema de pago y no la demanda por educación gratuita. Y lo que es más perverso es que el sistema de acceso a la universidad sigue siendo segregador, ya que este provoca que a las universidades estatales, a las públicas, bueno, no sé qué tan públicas sean, mejor en Chile se le llaman universidades estatales, entra la élite y a las privadas, los sectores populares, que fue un poco lo que estábamos conversando con los chicos, con David y con Juan, en el caso de Colombia. Entonces, más o menos esos son los... Y tampoco en eso, Bayer tampoco toca lo que es la educación media y básica, que es de donde se viene con el problema de acceso a la universidad. Entonces, más o menos, ¿cuál fue la respuesta del movimiento estudiantil ante esa propuesta de Bayer? Claro, ahí, ahora, más allá de la respuesta específica de la organización estudiantil, lo que pasa es que con esto que yo narraba anteriormente y que se refleja plenamente en esto, o sea, no somos nosotros los estudiantes o los sectores del pueblo los que tenemos la iniciativa o los que definimos cuál es la política, cuál es la agenda política del gobierno, sino son los políticos, son los empresarios, los especialistas, los que dicen lo que hay que hacer. Entonces, dentro del movimiento estudiantil hay distintas tácticas y estrategias dependiendo de la posición política que se tome, pero como se trata de que vamos a hablar de los que quieren transformar las cosas y no de los que no las quieren transformar y mantenerlas como están, dentro de los que quieren transformar las cosas también hay un poco un empantanamiento y una ardua discusión, referente a cuál es la construcción y cuál es el proyecto estudiantil o de transformación social, no solamente estudiantil, a lo que aspira o lo que debieran aspirar los estudiantes chilenos. Entonces ahí tenemos dos posiciones. Tenemos una posición que es más bien de un sector donde, para aclarar un poco, hoy día el CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, tiene prácticamente 3 tercios. Un tercio que es el Partido Comunista y la Concertación, otro tercio que es el autonomismo, que anteriormente eran de una organización llamada Surba, y un tercer tercio que
tienen que ver con más bien con los compañeros que se declaran de una izquierda o revolucionaria o independiente, como se diría acá en Argentina. Y dentro de esto también encontramos dos posiciones. Encontramos algunos compañeros que dicen que la salida de esto, o lo que se puede obtener a partir de las movilizaciones del año pasado, es una acumulación hacia fin de año en términos de darle una salida electoral. ¿Y eso qué quiere decir? El poder plantear a algunos candidatos, a concejal, a diputados, a senadores, el próximo año con el apoyo de otros sectores más de la izquierda más progresista o de la izquierda autonomista. Esa es una propuesta que se juega ahí en este tercer tercio, por decirlo así. Y la otra propuesta de este tercer tercio es la propuesta que es continuar con la lucha, continuar, pero más que con la lucha en las calles o en la lucha, digamos, no sé, en tomarse la grande Alameda, por el estilo, es una lucha que tiene que ver con la construcción cotidiana. Y esa construcción cotidiana pasa por fortalecer la asamblea, fortalecer los colectivos, fortalecer las agrupaciones, fortalecer las organizaciones que se fueron dando los estudiantes a través de las movilizaciones del año pasado. No solamente los estudiantes, sino también los pobladores, sino también los papás de los chicos que van a la universidad o que van al colegio. Y es fortalecer estas organizaciones en vista y en perspectiva de generar articulaciones que son de largo aliento. No son articulaciones que van a generar movilizaciones en 1, 2 o 3 semanas, o en 2 meses, o en 5 meses. ¿Por qué? Porque desgraciadamente marca que nos toca el año bisiesto del circo electoral, en el caso de Chile. Y el año bisiesto del circo electoral son las elecciones municipales, son las elecciones parlamentarias de fin de año. Entonces, la estrategia de este otro sector, de que hoy día se refleja en un espacio que se llama Sinfech, y se llama precisamente Sinfech porque precisamente lo que trata de hacer es construir sino esos espacios que están en el Confech, ¿ya? Y un juego de palabras, por decirlo de alguna forma, y esos espacios lo que tratan de construir es esto, son esas articulaciones, el tratar de hacer una construcción que es más lenta, pero a la vez lento pero seguro, en la perspectiva de construir poder popular, en la perspectiva de ir haciendo realidad en el aquí y ahora lo que nosotros deseamos, lo que queremos como seres humanos. Construyendo un mundo distinto y mejor, como dice la frase. Claro. Igual decir a los compas que estamos un poco cortos de tiempo, vamos a seguir con esta temática a lo largo de otros programas. Le voy a hacer una pregunta a Abigail, que se incorporó con nosotros. Abigail estudió en la Universidad de Los Lagos, allá en Chile, en el sur de Chile, en el sur casi austral de Chile. Es una universidad pública. A mi parecer, las últimas 2 universidades públicas que están quedando, la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Concepción, pero más que por la forma de enseñanza o de educación es por la arquitectura, sin rejas, en ambiente abierto, los murales alusivos a la educación pública. Entonces, más o menos, la Abigail también es profesora, entonces ella tuvo experiencia docente en lo que son los colegios, y preguntarle más o menos, así brevemente, como estamos cortos de tiempo, lo que fue tu experiencia en torno a lo que es la educación secundaria y las problemáticas en torno a lo que es una educación que prima lo economicista más que el desarrollo social de los estudiantes. Bueno, más allá del desarrollo social, el desarrollo de la conciencia de estos alumnos, porque tomando lo que decía Pato, aparte de esta estructura del Estado que trata de dominar, ¿cierto?, a los sectores, existe también una dominación desde la universidad. En este caso, nuestra universidad también, a lo que tú nombrabas de los paisajes, ya empezó a utilizar los espacios para abrir más carreras, porque se encuentra muy endeudada. Endeudada porque la gente no está pagando los créditos, ¿cierto?, y porque no le está siendo rentable. Otro tema que también influye son los establecimientos en los que yo trabajaba. El tema es que nosotros tratábamos de contarle a los alumnos, ¿cierto?, lo que estaba pasando, para que cuando salieran a protestar por lo menos supieran lo que están haciendo. Y los mismos centros de práctica que teníamos en estos establecimientos nos cerraban, y a todos los estudiantes de historia, por lo menos de la Universidad de Los Lagos, ya no les permitían entrar a los establecimientos. Entonces, al empezar a expulsarnos, ¿cierto?, la universidad empezó a generar también una especie de dominación contra nosotros, diciendo que por favor no tratáramos de moverle las masas, ¿cierto?, porque iba a ser más difícil para nosotros acceder y poder terminar la carrera, que era lo primordial para ellos.
Entonces igual existe una dominación, ¿cierto? Igual existe un disciplinamiento desde la universidad, desde el establecimiento, y para poder generar esta conciencia. Porque es cierto que todos los establecimientos en los que yo estuve haciendo las prácticas fueron desde los más marginales hasta a los pagados, los mejores, y bueno, en los casos de los subvencionados no les convenía que no fueran los alumnos por el tema de la subvención. Entonces, bueno, haciendo a grandes rasgos, yo sé que quizás tengamos la oportunidad de hablar este tema de la segregación de las regiones, que los movimientos sociales se centran demasiado en Santiago, no se toma mucho en consideración lo que está pasando en regiones. Nosotros siempre tratamos de hacer ver lo que pasa, la forma de que nos discriminan, la forma de que los carabineros, ¿cierto?, nos reprimen, y no muchas veces lo toman en consideración. El tema de cuando se empezaban a hacer resoluciones en la asamblea de los estudiantes, debíamos viajar, ¿cierto? Y viajábamos, no podíamos viajar todos por el tema económico, y bueno, dentro de la universidad, como es pública, existe más clase económica pudiente, ¿cierto? Entonces, no todos participan. Siempre se limita a los estudiantes de historia, de lenguaje, de básica o de inglés, y tratan de limitar, ¿cierto?, las movilizaciones, tomándonos por comunistas, por anarquistas, porque estamos perdiendo el tiempo, porque nuestras carreras son fáciles, y muchas más cosas que obviamente las podremos tratar en otra oportunidad. Sí, bueno, como estaba comentando anteriormente, esta es una temática que tenemos que seguir trabajando como motín en el aula, sobre todo en relación a lo que es la segregación estudiantil que se viene dando desde la básica, desde el colegio, desde la escuela hasta lo que es lo secundario, porque finalmente el movimiento estudiantil nace desde los secundarios, son como para mí, como Pato, los grandes olvidados del movimiento estudiantil, y sobre todo centrando la figura en lo que es esta fracción del movimiento estudiantil que está por la vía institucional, por la vía política, o sea, sacar los candidatos, que es la vía que se viene dando desde hace mucho tiempo con la Unidad Popular, que se arrastra desde el 60, que es lograr puestos políticos, lograr municipalidades, lograr concejales, para ir empezando de a poco a hacer un cambio estructural y abandonando lo que es la movilización social en la calle, finalmente ganar la calle. Así que unas últimas palabras en torno a eso. Claro, precisamente esto es una forma que ha tenido la izquierda chilena desde la década de los 60, bueno, y quizás de antes, desde la constitución de la idea de los frentes populares. Pero en el caso particular del movimiento estudiantil allá, es bien lo que tú dices. O sea, hoy día los estudiantes secundarios en algún momento tomaron la iniciativa, asumieron un protagonismo en las calles el año 2006, el año pasado también. O sea, finalmente las movilizaciones más costosa en términos físicos, en torno a quiénes son los más reprimidos, etcétera, etcétera, fueron los estudiantes secundarios, con huelgas de hambre, muchos compañeros presos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora le cerraron las matrículas, como bien dices vos. Entonces, el tema son estos compañeros los que en algún momento generaron toda esta movilización, todo este quilombo, como se dice acá, pero también hay que ver las limitancias que tienen estos compañeros en términos políticos. Ahora, esas limitancias, obviamente, si se va creciendo, se va creando politización, que esto que planteaba Abigail, que tiene que ver con la toma de conciencia, de parte de los estudiantes secundarios, de los universitarios, y se va construyendo organización y se va viendo esto de que los problemas, que este tipo de problemas, que la educación no es un problema individual, no es un problema que yo me pueda educar o que yo tenga la plata para poder pagar la universidad, es un problema que no me afecta solamente a mí, sino que afecta a muchas otras personas, es un problema que es colectivo, y los problemas colectivos se resuelven colectivamente, y eso es a través de, vuelvo a insistir, a través de la organización y a través de la movilización, no a través de la urna, no a través de los votos, y también, como decía antes, y esta es una discusión también con esto del concepto del poder popular. O sea, poder popular es la capacidad que tenemos de autoorganizarnos, o es la capacidad de, no sé, de que a algún momento a través de ciertas vías legales o ciertas vías establecidas tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, vuelvo a decir, el tema de la elección, el tema de los plebiscitos. Para algunos, nosotros lo que creemos es que poder popular es la construcción de autoorganización, de tomar, hacer autogestión, de tomar las decisiones en nuestras propias manos,
que un poco, y volviendo a lo anterior, es un poco lo que hacen los trabajadores durante el gobierno de la Unidad Popular con los cordones industriales, lo que hacen los pobladores con algunos campamentos. Los cordones poblacionales. Exactamente. Y los comandos comunales también, donde participan trabajadores, pobladores, estudiantes. Y para terminar con esto, y yo lo que siento que hoy día el camino es muy largo. O sea, lo que hoy día, lo que desgraciadamente tuvimos fue una derrota táctica. Siento yo. Ahora, pero esa derrota táctica, afortunadamente, y no afortunadamente, sino porque ahí está el viejo topo de la historia y en la lucha de clase, y que también hay quienes construyen y siguen creando organización y tienen todavía la plena convicción de que es posible dar esta lucha y es posible ganarla, organizarse para vencer. O sea, uno tiene dos alternativas, o lucha para luchar toda la vida, o lucha para vencer. Entonces, si bien la idea es luchar para vencer, yo lo que siento es que pese a esta derrota táctica, se nos abre toda una posibilidad, un abanico de posibilidades para lograr una victoria estratégica, obviamente a largo plazo. Sí, en torno a esa derrota táctica, yo creo que es como lo que en delante hablé un poco sobre sacar al movimiento estudiantil de la calle, que fue el objetivo del gobierno. Bueno, y ahora en este programa igual queríamos invitar a compas de Argentina, tuvieron un problema, yo creo que en el próximo programa vamos a tomar un poco lo que es la problemática estudiantil acá, pero antes, para irnos, vamos a mostrar un video que hizo un compa de la producción de Motín, que una entrevista, disculpa, en la Facultad de Sociales de la UBA, sobre el cambio del currículo de la carrera de trabajo social, que hay todo un quilombo en torno a ese cambio curricular y que ha convocado a muchos compas, tanto chilenos que estudian allá como a los compas argentinos. Entonces vamos a ir a ver el video, agradecerle a Luis, a David, a Abigail, a Pato, a los chicos de producción y nada, nos vemos el próximo sábado, así que corre video. Paula, soy también estudiante de trabajo social, también participo en Espacio Vector. Soy Paz, también estudiante de trabajo social y participo en Espacio Vector. Bueno, el proceso de reforma del plan de estudios de trabajo social inició hace 12 años aproximadamente. El motivo por el cual comenzó fue porque se diagnosticaban algunos nudos problemáticos que la formación tenía en relación a corrientes teóricas del propio trabajo social, que habían sido superadas como en un movimiento que se llamó la reconceptualización y que Argentina en ese sentido tiene como una tradición todavía en sus universidades de un plan de estudio bastante conservador. En general, y en los 12 años que llevó la reforma, las pocas acciones que se hicieron en relación a esta reforma y a repensar cómo sería el cambio, fueron diseñadas desde un equipo técnico que tiene como una única línea teórica y política, y en ese sentido hubo como una escasa participación del movimiento estudiantil y de apertura de espacios de debate interclaustro. Desde el vientre del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, nación directa, nuestra escuela es la realidad. Sí, en todo este largo proceso también hubo muchos espacios autoorganizados por los estudiantes, como en primer lugar fue la Comisión Abierta por la Reforma del Plan de Estudios, donde desde ese espacio se empezaron a hacer documentos escritos cuestionando justamente los nudos críticos y la manera en que queríamos que se dé esta reforma del plan de estudio, propiciando sobre todo presentando la forma de comisiones interclaustros. Organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando, avanzo, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. A fines del 2009, principios de 2010, se vuelve a retomar la reforma del plan de estudios. Es ahí donde surge
surge el espacio abierto de trabajo social, donde confluimos varias agrupaciones políticas y estudiantiles de la facultad, así como también estudiantes no agrupados, como en nuestro caso. A partir de eso, el espacio fue también problematizándose los nudos críticos, las formas en que queríamos que se dé esta reforma del plan, generando documentos, participando de todas las iniciativas propuestas por la gestión de las carreras y a su vez organizando otros espacios por fuera de eso. Que al empezar el año, en la primera junta de carrera, nos dijeron que el proceso ya se cerraba y que en la próxima junta de carrera, que son una vez por mes, se iba a votar la reforma del plan de estudio con el proyecto que proponía la dirección de la carrera. Como decía Cuyen, en principio es como una agrupación que está hace mucho tiempo en la dirección de la carrera, que tiene como hoy en día como direccionamiento kirchnerista, está como bastante alineada como con el pensamiento por ahí del gobierno nacional, y lo que plantea por ahí y lo que por ahí nosotros como tenemos en cuenta en el sentido de plantear que esta reforma no fue democrática, ni como que contuvo la voz de los estudiantes, ni de muchos de los otros actores de la comunidad académica, fue que, por ejemplo, en los años en que solo se presentaba esta fuerza como fuerza de votación de la dirección justamente de carrera, por ejemplo, en lo estudiantil ganaba el voto en blanco antes que lo que era el voto a la directora de carrera que se daba por esta agrupación. Lo que pasó en el 2009 fue que hubo una lista contrapuesta que fue llevada por Jorgelina Motusevicius, que fue como la directora que nosotros también propusimos en el 2011, y ella ganó en votos totales, pero por la cuestión del voto ponderado que existe en el gobierno universitario de la Universidad de Buenos Aires, igualmente ganó como la directora actual, que es Ana Arias. O sea, nosotros en la carrera tenemos talleres profesionales, o sea, como prácticas preprofesionales, que tenemos 4 talleres. Y de esos 4 talleres que son anuales, esos están bajo la dirección de la carrera, y en algún punto eso es como nuestra pata fundamental de nuestra formación, porque es como la conexión entre lo teórico y lo práctico, que es como nuestra carrera de por sí tiene como una impronta bastante interventiva. Entonces como que el hecho de que los talleres estén bajo la dirección de la carrera hace que también no solo no haya como una pluralidad de cátedras, porque tenemos hoy en día como el 30 y pico % de cátedras únicas, sino que además está bajo una línea teórica. Los centros de práctica muchas veces son en instituciones que claramente los estudiantes no elegimos, las ofertas de horarios y demás están como totalmente nada que ver en los horarios que tiene un estudiante que trabaja, que justamente como los horarios posibles para una persona que labura son como muy poca la oferta, muchos estudiantes se terminan quedando sin centro de práctica. Y bueno, entonces como frente a esto la gestión como que tiene respuesta como, bueno, nada, los centros de práctica son estos y es muy difícil conseguir y son los horarios de las instituciones. O bueno, frente a la reforma puntualmente del plan de estudios, ellos como que plantearon que lo más como democrático que hicieron fueron 3 foros en donde se podía... Otra de las reivindicaciones que lleva al espacio abierto de trabajo social, más de los 400 estudiantes que votaron en el plebiscito, fue que más allá de la forma en que se dio esta reforma, es justamente el contenido que tiene esta reforma. Porque de hecho, por ejemplo, hay cátedras directamente que los profesores ya te dicen que ya arreglaron, que ellos en el próximo plan de estudios van a dar tal o cual materia, cuando sabemos que eso, por una cuestión de lo que se implica hasta la reforma del 18, debería ser concursado, como toda una cuestión que directamente aludiendo al tema de la falta de presupuesto, como que no se gestiona, y que justamente, bueno, no es una gestión que está hace 2 años y que por ahí puede atribuir a las gestiones anteriores el hecho de que no haya más presupuesto, sino que hace 16 años que está y que tampoco se hizo nada porque eso se modifique. Este momento de lucha tuvo que también intentar poner la impronta de que no sea la representación, porque la idea era votar el plan de estudio en una junta de carrera que es súper antidemocrática, porque los estudiantes, un voto de un estudiante vale, el voto de un docente vale de 75 estudiantes, por lo cual nosotros estamos como en la junta de carrera, ellos saben que la votanan, entonces como que también tiene que ver con una disputa de la democratización de la universidad, quiénes somos los protagonistas de la universidad.
Tomando un puesto, asumiendo el compromiso, traigan su grito y su bandera. Somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos.